Hola, queridos seguidores de los bailes sociales cubanos y de la cultura cubana alrededor del mundo. Cuando digo cultura cubana, me refiero a todas las versiones de cultura cubana, incluyendo la incultura cubana, la pseudocultura cubana, la cultura de diversión de turistas cubana y todo lo que hoy sabemos que existe. Hoy vi en Instagram dos bailarines de raza negra en el medio de la calle con unos pulovitos puestos con sus nombres haciendo una cosa que no era ni casino, ni era rumba, ni era cabaret, ni era nada. Algo totalmente incoherente y que básicamente refleja la incoherencia de estos tiempos en Cuba, la degeneración de la cultura cubana, la falta de comprensión de diferencias entre el arte y la cultura, la popularización, la democratización del arte, o sea, pseudoarte, arte de tercera categoría, todo lo que se te ocurra a ti decir que es arte, dices que es arte y ya está. Bien, estos son dos bailarines de la Casona del Son. La Casona del Son es una casa en La Habana Vieja que compró una española blanca y que emplea a 12, 15, 18 negritos que jamás fueron bailarines, pero bueno, ellos se llaman bailarines y que se dedican a cazar turistas en La Habana Vieja para enseñarle cualquier cosa menos lo que bailamos los cubanos. O sea, lo que bailamos los cubanos es baile de casino. O sea, el cubano bailador lo que baila es casino. El cubano no baila ni caringa, que por cierto es un baile canario, no baila ni Columbia, que por cierto es un estilo de rumba que deriva de imitaciones a bailes españoles, no baila tumba francesa, que por cierto no es folclore cubano, es básicamente unas manifestaciones reminiscentes en tres grupos que hay en el oriente de Cuba de imitación de los bailes de salón franceses. Entiéndase la contradanza francesa de la época de María Antonieta y algunas cosas como Minuet, etcétera. Que ellos no tienen ni idea de dónde viene. O sea, yo participé en la realización de un documental de la NHK cuando trabajaba en Japón en la televisión y conozco todo. Además, me he dedicado por muchos años a investigar la historia de la rumba y conozco todo, las bailo todas. Pero el socialismo cubano ha creado una cosa que se llama cultura socialista, en la que ha intentado negrificar, africanizar la cultura cubana y ha creado un folclore sintético que no es expresión espontánea del pueblo cubano, porque nadie baila congo, todo eso son bailes sintéticos, hechos de la nada con técnicas de danza moderna. Han hecho un ciclo yoruba a partir de los pataquíes y de las historias verbales que quedan dentro de la religión, que sí es una parte del folclore, de un estrato determinado de los cubanos que no representa a la cultura cubana en general y que básicamente han malversado la palabra folclore. Entonces, toda esta gente que están allí en la Casona del Son, básicamente lo que se dedican es a vender humos a gente que va a Cuba, que ya estando en Cuba le venden salsa, como si nosotros, los cubanos, realmente hiciéramos salsa. Nosotros bailamos casino y la música que tocamos es conjunto, vamos a decir, es un conjunto es un complejo genérico de son cubano. Existen tres complejos genéricos fundamentales dentro de la música popular: el complejo genérico del son, el complejo genérico del danzón, que deriva cha-cha-cha, mambo, etcétera, y está el complejo genérico de la rumba, que es practicado de una manera pseudo artificial en una población cubana muy reducida. Lo demás no existe. Y por tanto,
como no existe, no es folclore. Pudo haber sido en algún momento, pero no es folclore cubano, porque el cubano no es identificado con ese tipo de baile. Entonces me alegan a mí que yo no sé nada de eso. A ver, además de que me he dedicado a investigar durante muchos años, he tenido la oportunidad de, gracias a estar fuera de Cuba y no tener que luchar el picadillo de soya, he tenido la oportunidad de ir a Cuba constantemente durante más de 25 años para viajar toda Cuba y investigar y desmistificar todos los globos que se meten en el socialismo. Yo he hablado con varias gente, amiga mía, que ha estudiado en escuelas de arte y le he dicho, pero a ver, cuando tú fuiste a la escuela de arte, que tenías una duda, ¿tú te paraste alguna vez a preguntar a tus maestros? No, porque tú estás allí para aprender, no para objetar. Por tanto, nadie que haya sido educado dentro del sistema de educación artística cubana jamás se ha preguntado nada. Jamás. Y se lo ha creído. Todo. Todo que ha sido creado dentro del socialismo para crear una nueva cultura socialista, negando la cultura burguesa. Pues bueno, los bailes sociales cubanos son bailes nacidos dentro de clase media y por tanto esos nunca fueron sistematizados. Pero eso es lo único que baila el cubano. Entonces, ¿qué vi yo? Vi a dos personas bailando una mezcla de... para cómo tienen el descaro de decir que es una mezcla consciente. A ver qué puedes juntar pedazos de casino mal hecho, jorobado, con pedazos de rumba, con pedazos de cabaret. El cabaret cubano básicamente es, desde su nacimiento, es un cabaret burlesco, es un cabaret que se hacía para divertir al turista extranjero y para nada representó ni antes ni ahora el folclore cubano. El folclore cubano, la cultura bailable cubana real, no lo de folclore sintético que crea el socialismo. Los llamados bailes populares cubanos de las instituciones de educación artística en Cuba tienen solamente el nombre de bailes populares, dicho sea de paso, usando la palabra popular de una manera muy engañosa, porque supuestamente lo bailó el pueblo, que el pueblo jamás bailó mambo, ni bailó pilón, porque pilón es un baile que se hizo coreográficamente en la televisión, el mambo es un baile que se hizo coreográficamente en los cabarets de Cuba, de los bailarines, las películas de Pérez Prado, las famosas rumberas que habían en México, y jamás fue un baile que se bailó entre los bailadores cubanos, jamás. Vamos, se bailaba en Cuba, en las llamadas academias o en los liceos, en los casinos españoles, se bailaba hasta paso doble, y en Cuba no se bailó mambo nunca. Entonces, toda esta mezcolanza que hacen estos bailarines, señores, eso no es ni salsa cubana, porque la salsa cubana no existe, ni es nada cubano, es un Frankenstein, que no es evolución, que lo único que demuestra es el desespero, la degeneración de la sociedad cubana, la decadencia de la sociedad cubana en todos estos años de socialismo. O sea, no hay evolución en Cuba. En Cuba no hay evolución en nada, ni en la ropa, ni en el lenguaje, ni en la comida, ni en el baile, ni en la música. No la hay. Y cada cosa de esta es defendida como un triunfalismo cubano, que estos bailarines no se dan cuenta que son parte del fenómeno, de la repetición, de la verborrea socialista, del triunfalismo, que si tienen prestigio internacional. ¿Qué prestigio internacional? Los 4 turistas que van ahí, izquierdistas que van a Cuba, que es turismo de mala muerte, básicamente no son un prestigio internacional. La gente va allí y los consume porque ustedes se dedican a cazar turistas. ¿Que eso es lo que se baila en Cuba? No, en Cuba ya no se baila. En Cuba la gente vive para comer, para ver cómo consigue comida. Mi generación bailaba. En mi generación se salía el fin de semana con la novia a un cabaret, a un club del pueblo. Se bailaba durante la semana en la casa de la FEU. En Cuba no se baila ya. El pueblo cubano no baila, el pueblo cubano sobrevive. Los que van a bailar, los que se dedican a esto, eso que tú dices que se baila en Cuba,
es lo que bailan los jineteros culturales, los que están a la casa de turistas, que van a las casas de la música, que son emplazamientos, embudos de dinero para turistas. Y ustedes van allí a vender ese humo. Eso no es lo que se baila en Cuba. Eso es lo que bailan ustedes allí en determinados focos turísticos. Pero el pueblo cubano no baila eso. Mis sobrinos no bailan eso. Mi mamá no baila eso. Mis primas no bailan eso. Y aunque yo me haya ido de Cuba hace 25 años, yo todavía soy más cubano que ustedes, porque a ustedes cualquier extranjero los cambia. A mí no me cambia nadie. La famosa cubanía esta con la que se defienden, no hay nadie que sea más cubano que nadie. Yo no soy cubano, más cubano porque diga Sergio, hola. Yo lo que soy es un chabacán cubano. Eso no los hace cubanos. José Martí era más cubano que todos ustedes. Y José Martí no hablaba nada de eso. Lezama Lima era más cubano que todos ustedes. Y así, cualquier químico, ingeniero, gente educada, es más cubano que toda esta costra de jineteros jorobados, sudados, con pulovito, con nombrecito, para venderse. Eso no es cubanía. Eso es ser la subproducción, la escoria cultural cubana que pulula por las calles cubanas en busca de extranjeros. Por favor, ninguno de ustedes baila casino. No. Mi casino no es arcaico, mi casino es el más moderno que hay. ¿Sabe por qué? Porque he tenido la oportunidad de viajar el mundo entero y de ver todos los defectos que hace toda la gente en procesos de aprendizaje. Y hoy por hoy, el casino que yo hago tiene mucho más figura, mucho más técnica, mucho más depuración que todo lo que se bailó en Cuba, que bailan jorobados. Eso es casino viejo. Un casino que incluye bailes animistas, bailes tribales de una sabana africana, no es un casino evolucionado. Es un casino repleto de basura, repleto de elementos que tienen que ver con lo que ustedes venden como fetiche para los blancos turistas. Pero eso no es evolución. No puede ser que evolución sea ir encorvándose como los monos. En vez de ir a evolución, el hombre, vamos, convirtiéndose en una figura esbelta, resulta que ahora la evolución es bailar jorobado y bailar meneando el culo. Por favor, dejen de utilizar tantos términos engañosos. Ahí hay uno que se llama, escucha, salsa y cubanía. No puede haber moral cuando pones salsa y cubanía en una sola frase. ¿Qué es eso? Un cubano vendiendo la salsa como cubanía, cuando la salsa ha sido el robo más descarado de nuestro mérito histórico musical. Y que hayan cubanos defondados, rajados, que todavía vendan la palabra salsa y que me tiren a mí encima la palabra cubanía y que digan que yo no soy cubano porque llevo tiempo viviendo fuera de Cuba. Por Dios. A ver, yo, sí, mira, ahora mismo estoy en Francia, vivo en España, he viajado el mundo entero, he vivido en Japón, he vivido en los Estados Unidos. Y gracias a eso mantengo mi carácter cubano y mi conciencia de cubano mucho más limpia, más intacta y más firme que todos los que se dejan mover ahí en Cuba por cualquier ventolera turística, por el hambre y la miseria. Cubanía, ¿saben qué cosa es? Salir a las calles ahí a gritar patria y vida, a gritar por un cambio de sistema. Eso es cubanía. Están cazando turistas y están vendiendo humo. Eso no es cubanía. Por favor, dejen ya el infantilismo. Ustedes son unos chiquillos. Yo llevo 25 años, casi 26, 27 quizás, enseñando al mundo entero a bailar cosas reales. Las cosas que bailan los cubanos, que bailan casino, que son la gente que baila, unos chiquillos ahí meneando el culo, eso es pasajero. Eso no es cultura cubana. La cultura cubana es lo que baila mi generación. Nosotros existimos, no nos quedamos en los años, nosotros vamos en el mismo tiempo. Esa idea de decir que yo me creé en los años 70, no, yo estoy aquí en la actualidad. Y lo he pasado, he visto aparecer la degeneración cubana.
He visto aparecer el turismo, he visto aparecer el capitalismo de Estado, he visto aparecer la figura del jinetero, he visto aparecer la Cecilia, el Coparrún, el Palacio de la Salsa, las casas de la música. Yo he visto cómo en Cuba se ha ido poco a poco degenerando lo que realmente es cubano. Entonces, a 4 chiquillos que aparecen ahora a decir que eso es Cuba, que caminar como una puta es parte de la cultura cubana, que caminar como un guapo de barrio es parte de la cultura cubana. Ustedes están mal. Ustedes creen que la degeneración de la sociedad cubana representa a Cuba de alguna manera. Y eso es un disparate. Y por eso es que están como están. Porque son unos ventiladores, unas veletas, que si le dicen, es que no saltes yanqui, allá van, calladito la boca. Y si un turista viene y le dice, esto se llama salsa, ustedes dicen salsa, pues son una veleta de todo. Y eso es lo que les falta a ustedes. Y eso es lo que a mí me sobra. Y por eso es que en la Casa del Son, cuando yo estaba enseñando allí, no porque fuera parte de la Casa del Son, porque pagué, como extranjero pagué por el espacio, para enseñarle a mis alumnas que vinieron de Japón acá. Todas bailaban mejor que todas las maestras de ahí. Y di un seminario allí para ustedes, para que aprendieran a reproducir el casino. Porque en el aula de al lado lo que estaban enseñando eran a bailar para adelante y para atrás, que eso no es cubano. Ustedes son unos puntos. Ustedes creen que bailar en línea con chabacanería y jorobado, eso hace cubano. Ustedes lo que están es perdidos. Y deberían de verdad tener un poquito más de vergüenza y poner punto en boca cuando alguien les llama la atención. Porque ustedes están haciendo mucho daño desde Cuba validando la salsa. Desde Cuba validando la salsa es el desfondaje más grande del mundo. Son unos culos rotos. Por Dios.